tus hombros mis heridas y pecados, fue por mí. Te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Muy buenas tardes, hermanos, Dios nos los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Aquí estamos nuevamente en un programa más de Escuchando la Voz de Dios. Gracias a todas aquellas personas que me han escrito, la verdad que tomo mucho en cuenta sus consejos, todas aquellas personas que quieren que demos ciertos tipos de temas, muy pronto los vamos a dar. Gracias, ténganos un poquito de paciencia y pues vamos a estar ahí echándole ganas, tratando de ver en estos días qué día lo podemos desarrollar. Ya saben, mi email es martinarvaez@gmail.com, martinarvaez23@gmail.com. Ahí pueden seguir dejando sus sugerencias, y gracias a todas las personas de allá de Colombia que me han escrito, las personas de Guatemala, y bueno, a todas las personas que pues de alguna manera se están fijando en este humilde programa. Muchas gracias, hermanos, Dios me los bendiga. Y pues ahora tenemos un programa un poquito diferente, ¿verdad? Porque regularmente no tenemos este tipo de programa, pero ahora tenemos un hermano, mi hermano Samuel, que él es una persona, es protestante, que tiene un poco de tiempo que regresó a la casa, aquí a nuestra iglesia católica. Y pues a mí me gustaría que usted, Samuel, se presentara un poco. ¿Quién es usted? ¿En qué iglesia va, por ejemplo? Sí, gracias, hermano Martín. Mi nombre es Samuel Fuentes, soy miembro y servidor de la iglesia de San Francisco de Asís, aquí en Lancaster, Texas. Soy misionero católico y predicador, y pues contarle un poquito de que hace 2 años y un poquito más llegué a lo que es nuestra Santa Iglesia por estudio, por formación, y pues ahora estamos acá tratando de edificar lo que es conocimiento a través de la apologética, a través de la catequesis, formación. Tengo grupos de apostolado en mi parroquia también, soy ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, proclamador. Entonces estamos trabajando duro para llevar a las personas a conocer y vivir su fe, es muy importante. Veo a Samuel, estamos en el estudio de grabación de Samuel, veo que tienes un canal de YouTube, Apologética TV. Así es. ¿Qué es lo que haces en este programa? Trato de dar un poquito de historia de la iglesia patrística, también trato de dar un poquito de apologética para más o menos entender la fe, para vivirla de una manera, exhortaciones también para que los hermanos dejemos de ser flojos, porque ese es uno de los grandes problemas dentro de nuestra iglesia. Y muchísimas cosas que he llevado y he empezado yo a aprender tanto en el transcurso de mi formación, tanto teológica como moralmente dentro de lo que es la iglesia. Pues estudio teología moral en la Universidad de Dallas, aquí en la diócesis de Dallas. También he estudiado en la Universidad de Notre Dame, he estudiado cristología, he estudiado eclesiología, ahorita estoy estudiando mariología. Y pues lo que quiero es esto que he aprendido y adquirido, tanto de lo que es la historia y para el caminar, para formarme y ser católico, entregárselo a los hermanos que andan de alguna manera flojitos o que anden dudando, para que se mantengan, se fortalezcan y que se convenzan de que no hay salvación si no es dentro de nuestra Santa Iglesia Católica. Gracias. Esta formación, Samuel, ¿la has tomado dentro de lo que viene siendo la iglesia católica o era cuando eras Fíjate protestante? que cuando yo era protestante fui a la Universidad Evangélica del Salvador, yo soy salvadoreño, sí, estaba buscando yo ya un doctorado, pero de repente cuando me caso con mi esposa, ella es católica y yo protestante, entonces habían choques de filosofía dentro de lo que es, aunque ella no era una católica formada, ella nomás era
domingos de ceniza, o como se puede decir, o miércoles de ceniza, perdón, Sí. o de domingo en domingo, y pues nunca hubo de parte de ella una aclaración o respuestas de la fe, de todo lo que yo le hacía y le preguntaba, pero Te cuestionabas mucho la fe. Sí, claro, incluso pues ya cuando empezamos a tener hijos, le dije muchísimas veces no bautizarlo, digamos, pero pues usted sabe que las mujeres mandan en estas cosas. Sí. Entonces se hizo la voluntad de ella, tuve que someterla, aunque yo sabía de que no era algo malo, pero aunque entendía de que no era el tiempo, pero no es que se estaba dando algo malo a los niños. Pero ahí fuimos negociando cosas, ¿verdad? Para tanto que como ella tuviera lo que quería, igual yo, para modo de que no fueran conflictos en sí, lo que sea la fe, porque el amor de Cristo nos tiene que traer la unidad, por más que tengamos filosofías diferentes, pero de alguna manera llegar a... Trataban de llevar las cosas en común de una iglesia y otra, Así para es. poderla llevar como pareja. Por lo menos para no entrar tanto en conflicto, ¿verdad? Entonces había cosas que ella tenía que ceder, y hay cosas que yo tengo que ceder, y así para estar en paz. Sí, claro. Oye, Samuel, ¿qué fue lo que para ti fue lo que te empezó a hacer voltear a la iglesia católica? Que dijiste, me picó esto, porque tengo que conocerlo a fondo para poder saber yo si es verdad o no. Fíjate que es irónico, porque he conocido hermanos católicos que a la misma vez yo les he tratado de infundir la fe y nunca me dieron respuesta, ¿verdad? Igual a mi esposa, toda su familia es católica, mas sin embargo ella tiene un tío de ella, o cuñado, perdón, de que se estaba involucrando en la iglesia, que tenía ciertas nociones de las cosas, pero no utilizaba la Biblia. O sea, eran palabras de él, y para mí pues eran palabras de él. Entonces, A todos los protestantes, todo va con la todo Biblia. tiene que ir normalmente dentro de lo que es la Biblia. O sea, ese es un prejuicio muy grande que se tiene. Y en ese momento, pues, todos básicamente no me podían refutar en ese aspecto, ¿verdad? Que me lo demostraran en la Biblia, lo que es su doctrina. Pero hubo una vez que ya estando aquí en Dallas, y me recuerdo que fue para el mes de octubre o algo así, mi esposa y yo habíamos tenido discusiones muy fuertes, y ella cuenta de que en ese mes le dedicó por consejo de una monjita dentro de lo que es la escuela donde van los niños, que rezara el rosario, porque es el mes del rosario completo a la Virgen, se lo dedicara, y va haciendo el rosario todo el mes, y ya para noviembre, diciembre, que estábamos nosotros haciendo cosas y delegaciones dentro de lo que es Navidad, Sí. ella pone la radio y yo pienso que es un pastor protestante que está predicando y es el padre Luis Toro. Oh. Y entonces, Sí. o sea, tienes que tener para un protestante, ya aparte de lo que es la iglesia católica por completo, nunca vas a ver a alguien que predique de esa manera, que te hable con la Biblia. O sea, eso para nosotros eso es innovador. Sí. Entonces cuando yo lo escucho, me puso un poquito de división. Incluso yo pensé que era un pastor, ¿verdad? Yo dije que, al contrario, Sí, mi porque esposa se regularmente el padre Toro no lleva el hábito de... No, pero fue en la radio, eso es lo irónico, fue en la radio, bueno. pues, entonces, está predicando fue en la radio aquí de Dallas, y él tenía un espacio de 1 hora de apologética, y cuando estaba predicando yo lo estaba escuchando, porque cuando estaba hablando con capítulo y versículo, como que era un protestante, y yo asumía de que mi esposa quizás le había cambiado a un canal o una estación protestante, y Ya se y está ella haciendo, ya, exactamente. Sí. Entonces fue bastante irónico, pero cuando ya me di cuenta de que era católico y cómo estaba interpretando la palabra de Dios, pues era de una manera de que yo no la había Escuchado antes de un escuchado. católico. Exactamente. Sí. Entonces, desde ese día prácticamente empezó la iluminación, ¿verdad? Me vine cuando ese entonces me puse bien triste, una depresión muy grande, pero me vine a mi casa y empecé a escucharlo a él un poquito más, ¿verdad? Lo busqué, y ya en ese entonces, pues ya para mí ya era un debate de opiniones. O es lo que tú crees de la Biblia, y lo que yo creo de la Biblia, pues muchísimo como protestantes lo basamos también en la palabra de Dios. Entonces Claro. son dos interpretaciones diferentes. Sí. Entonces empecé a buscar un poquito más, y me interesó el aprender qué es lo que los padres de la iglesia, aquellos discípulos de los discípulos creían. Sí. Y dentro del entender qué es lo que ellos creían, es lo que prácticamente me va trayendo la iglesia católica. Oh, ok.
pero influyó al principio para voltear a ver Padre Luis Padre Toro. Luis Toro. O sea, Que porque... Dios lo bendiga. Sí. Está haciendo un buen trabajo, Padre. Amén, amén. Sí. Pues es que la cuestión es que ya hay alguien que sí te está debatiendo con la palabra de Dios. Ya hay alguien que te está dando otra interpretación a la Biblia. Entonces, ya cuando tú tienes tu interpretación y otra persona tiene una interpretación del mismo texto bíblico, entonces tú dices, no, pues, es otra más de 70,000, ¿verdad? Pensamientos. Y para ser responsable, para ver quién es que está mal interpretando la Biblia, o sea, yo lo que tuve que hacer es irme a ver cómo los padres de la iglesia vivían su fe, qué es lo que ellos predicaban, ¿verdad? Si ellos solo ellos, digamos un ejemplo, lo que es la Eucaristía, el ver el simbolismo que yo entendía de que era, a ver si eso es lo que ellos creían. Entonces todo eso lo fui prácticamente corroborando con, especialmente, del primero, segundo y tercer siglo, porque yo entendía en aquel entonces, en lo que son las clases de formación protestante que te dan, la mayoría de veces, como no son íntegras, te dice que Constantino funda la iglesia. O Constantino funda la iglesia, Un gran error. entonces de ahí para acá yo no puedo creerle a nadie, Sí. pero de ahí para atrás sí. Entonces el conocer cómo los padres, ¿verdad? Los mismos discípulos que habían sido formados por los mismos apóstoles, el ver cómo ellos vivían su cristianismo, cómo ellos entendían la fe, es lo que a mí prácticamente me trajo de regreso aquí a la iglesia. Fíjate, Samuel, que yo estudié un poco de apologética al principio de mi conversión, digamos, no conversión, sino que empecé a conocer mi religión católica a fondo. Y una de las cosas, pues tenía unos debates de muchas maneras. Entonces, el Padre Luis Toro tiene toda la razón, él habla con la Biblia en la mano. Para mí, me enseñaron quizás de otra manera, ¿verdad? Porque nosotros no nomás es la Biblia, sino que también es la tradición y también es la historia, ¿verdad? Entonces usábamos tres cosas para debatir con una persona, pero muchas personas no nos aceptaban ni hablar de la tradición, ni siquiera tampoco de la historia. Pero a ti te pregunto, Samuel, ¿tu religión era pentecostal? En principio, mis primeros años de ser protestante, sí, fui a una iglesia que se llama Elín, dentro de lo que es El Salvador, que es dentro de las denominaciones pentecostales. Y después me transfiero, bueno, anduve incluso en otras chicas, ¿verdad? Pero en eso ya cuando me asiento en una base, fue en el tabernáculo bíblico bautista, tabernáculo bíblico bautista. Y ahí es donde prácticamente empezó ya de más adolescente. O sea, veamos de que de mis 8 años más o menos a mis 12, 14 años, pentecostal. Y como en ese entonces no había en sí estudios teológicos, nomás estudios bíblicos, aprenderse, memorizarse la Biblia, Sí. ¿verdad? Eso sí, cantos, alabanzas, aprender a predicar, aprender a andar en la calle y tratar de presentar a la gente al Señor. No hubo nada en ese entonces, como era un jovencito, un niño prácticamente a mis 12, 14 años, no hubo estudios teológicos dentro de lo que es la formación. Pero ya cuando llegó al tabernáculo bíblico, ya ahí sí, ya estaba ya un poquito más adolescente, ¿verdad? Como te digo, ya incluso después de mi high school, yo me ingreso a lo que es la Universidad Evangélica de El Salvador, ¿verdad? Yo persiguiendo un doctorado, porque yo quería ser un profesional dentro de lo que es el ámbito. Pero ahí hubo problemas que tuve y pues tuve que emigrar a Estados Unidos. Y ya a mis prácticamente 19 años llego acá a Estados Unidos y pues ahí es donde conozco a mi esposa y empezó todo el problema. Mi pregunta acerca de esto, Samuel, es porque hay muchas diferencias entre la doctrina pentecostal, bautista y la católica, ¿verdad? Sabemos que nuestra iglesia tiene dogmas. Tú te empezaste a llamar a la iglesia católica por medio de los padres de la iglesia. Pero háblame un poco de los dogmas, porque esto es un poquito diferente, ¿verdad? En aquellas iglesias tengo entendido que no tienen ningún tipo de dogma. Aunque Y no, nosotros aquí tenemos muchos dogmas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es de no creer en ningún dogma a creer a todos los dogmas que la iglesia católica tiene? Por ejemplo, pues estamos hablando de la virginidad de María, el papado, y entre otras.
¿verdad? ¿Fue difícil para ti aceptar los dogmas de la iglesia, Samuel? Yo creo que sobre todo lo más fuerte y lo más difícil para mí no fueron los dogmas, fueron los prejuicios, especialmente las imágenes. ¿Las imágenes? Las imágenes, sí, eso es de los prejuicios más grandes que va a tener cualquier protestante, y eso yo lo puedo firmar. Las imágenes, aparte pues de ciertos dogmas de la Virgen María, los van a todo el tiempo encadenar a tratar de estarse fuera de lo que es la Iglesia Católica. Incluso en tus denominaciones donde estabas tú, ¿les enseñaban a odiar a la Virgen o simplemente no le hablaban de ella? Se entendía de que la Virgen, es que como tú dices, hay denominaciones que predican una cosa, como los pentecostales son más eufóricos, son más celosos, entonces ellos sí te hablan mucho en contra, no tanto quizás de la Virgen, pero sí de la Virgen por el católico. O sea, el problema es el católico, que le dan mucho realce a la Virgen. Sí. La pone en un trono que no debe de estar porque solo le conviene y le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso crea un prejuicio, ¿verdad? De la misma vez que crea el prejuicio las imágenes, y entonces así se va agravando la situación de una persona, psicológicamente le afecta. Entonces incluso empiezan miedo. Yo me recuerdo cuando niño, cuando yo ya tenía 10 años, 12 años, entrar a una iglesia católica era imposible para mí por las imágenes. O sea, para mí eran demonios. O sea, para que veas, Sí. o sea, son cosas que en las sí. que uno crece con ellas, claro. Sí. Y ya para prácticamente cuando yo regreso a la iglesia, los dogmas no tienen tanto problema, porque de la manera que yo fui estudiando, fui entendiendo. Digamos un ejemplo, yo empecé a estudiar griego y veo que, digamos, Hechos capítulo 16, verso 4, habla en la Biblia, habla de ordenanzas. La palabra original en griego es dogma. ¿Me entiendes? Cuando ellos llevaban ordenanzas, dice, distribuyendo por las ciudades. Es lo que dice Hechos capítulo 16, verso 4. Pero la palabra en griego es dogma. Entonces dije yo, bueno, la iglesia se le dio autoridad de atar y desatar. Entiendo de que incluso de lo que es el Concilio de Jerusalén, narrado en Hechos 15, se establece un dogma, ¿verdad? No circuncidar. Eso es lo que es. Entonces entendí de que de esa manera la iglesia puede tomar esa autoridad para poder establecer doctrina. Lógico, viene por medio de asamblea, no es porque alguien un día soñó una cosa y ya estableció. O sea, son cosas más responsables. Pero por eso es que no tuve tanto el problema, es porque empecé a entender que la iglesia, aunque en aquel entonces yo lo que es, como dices tú, la historia y la tradición, el magisterio lo desechaba. La historia era eso, historia, y no es palabra de Dios. Entonces empecé a ver todas las cosas ya de otra manera cuando yo estudié los padres de la iglesia, porque era imposible para mí que un discípulo ordenado por el mismo San Juan, como sea San Ignacio de Antioquía, como sea San Policarpo, y con otro, digamos, ejemplo, ordenado por el discípulo San Juan, por el apóstol San Juan, como Irineo de León, tuviera errores, o sea, doctrinales. Entonces, el aprender cómo ellos vivían su fe, qué es lo que ellos entendían, cómo ellos vivían su religión, si ellos se parecían más incluso el culto de adoración como el que yo lo estaba celebrando, o el que yo estaba acostumbrado, o como lo que es nuestro culto de adoración dentro de lo que es la Santa Misa. O sea, todo eso me dio otro parámetro, empezar a creer y ver las cosas diferentes. Los dogmas, yo en el momento de que le creo al Señor, ya veo y empiezo a estudiar la palabra de Dios incluso de otra perspectiva. Porque también, aunque hay teología que se parezca, como digamos, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos cristología, en ser protestante, hay muchísimas cosas cuando es trinitaria, que es bastante parecida a la cristología católica. Tiene sus ciertos, ¿verdad?, que nosotros como católicos inclinamos también y todavía creemos dentro de la que es la cristología, que el protestante va a tratar de no aceptarlo. Digamos un ejemplo como el tratar de aceptar o el de tener como una división dentro de lo que es María como Madre de Dios, por un ejemplo. Sí. Pero nosotros entendemos que María es Madre de Dios porque es Madre de la segunda persona de la Divina Trinidad. Entonces,
Cuando dentro de la cristología está eso involucrado y un protestante todo el tiempo va a decir, no, pero ella es la madre de la naturaleza humana. Entonces ya se divide, entonces la cristología ahí ya está alterándose, ¿verdad? Entonces ahí es donde corre división. Y el entender que, digamos, un ejemplo, eso fueron de las primeras herejías que se llamaban el arrianismo. El arrianismo, sí. Entonces empecé a entender de que no se puede dividir, ¿verdad? Aunque no se mezclan entre sí, como lo dice el catecismo. Bueno, eso ya lo pasamos hace mucho tiempo los católicos. Así es. Sí, pero mira, te voy a hacer una pregunta que me hicieron a mí, ahorita aprovechándote que se nos está terminando el tiempo. Mateo, capítulo 1, si puedes abrir tu Biblia, por favor. Versículo del 24 al 25. Me hicieron esa pregunta que yo en mi inicio, pues no la pude contestar, ¿verdad? En inicios, cuando yo estaba comenzando mis primeros pasos de conversión. Me gustaría que los leyeras y nos los explicaras un poquito para todas aquellas personas que quizás también han hecho esa pregunta y no saben contestarla, ¿verdad? Dice 24, dice, despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y sin haber mantenido relaciones, dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En esta, bueno, aquí es la Biblia de Jerusalén. Sí. La Biblia, por ejemplo, latinoamericana, ahí nos dice que no la conoció, ¿verdad? Conocer en sentido bíblico, pues es no tener relaciones. Es lo que dice aquí más explícitamente. Entonces, platícanos, ¿cómo está con que no la conoció hasta que tuvo a Jesús? Porque aquí en nuestro idioma latino puede decir, bueno, pues no la conoció hasta que tuvo el niño y después sí tuvo una vida matrimonial normal. Y No, pero esa ahí, es una ahí gran... no lo dice. No, pero es la explicación que nos dan a nosotros, ¿verdad? A las personas, para engancharnos de que María no fue virgen después del parto, ¿verdad? No, eso son lógicas, son prácticamente racionamientos humanos que a veces queremos tomar para interpretar la palabra de Dios. O sea, es cierto, yo de igual manera a la hora de decir de que María tenía más hijos, en aquel entonces utilizaba este versículo bíblico, como tú lo dices, para dar una alusión de que después habla de los hermanos de Jesús, hacer una referencia como que María sí había tenido, porque hasta ese entonces no, pero después sí, exactamente, ¿verdad? Ese es el detalle. Pero eso no es lo que narra la palabra de Dios. O sea, si nosotros alcanzamos a ver el contexto, lo que San Mateo está escribiendo en ese entonces es prácticamente que la profecía que se había dado en Isaías 7:14 se estaba cumpliendo. Eso es lo que él está dando un testamento, que prácticamente está diciendo, sucedió lo que dijo el profeta, ¿verdad? La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Sí. Entonces lo que él está diciendo, y no la conoce, o sea, para que sepan de que el hijo que viene por ella es Emmanuel, es el Mesías, es el enviado. Ella estuvo virgen durante todo ese tiempo, o sea, aunque había estado desposada de José, no la había tocado, no había tenido relaciones, y por obra del Espíritu Santo fue concebido. Viendo el contexto, ya nosotros podemos alcanzar a entender de que lo que está haciendo es dando una afirmación como la podemos ir a ver allá como en 2 de Samuel 6:23, cuando dice, y Mical, hija de, lo puedo buscar, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué es lo que está haciendo el profeta ahí a la hora de que Samuel está escribiendo? Es de que está dando testamento. Sí. Que después, no quiere decir que después sí, simplemente está diciendo que se cumplió lo que Dios había prometido. Eso es lo que está diciendo. Sí. Es una forma de hablar bíblica, digamos. Sí, que ahí está diciendo hasta que la hora de su muerte, o sea, después no puede tener hijos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, esa es una de las explicaciones a este texto, Samuel. Otro de los temas, ya sabemos, es la Eucaristía. ¿A ti se te hizo difícil ir a comulgar por primera vez, digamos? ¿Fuiste a catecismo? ¿Hiciste tu primera comunión? ¿O ya la habías hecho antes? ¿Cómo fue esto de la Eucaristía? Antes de yo convertirme a protestante, sí, mis padres me bautizaron chiquillo. De ahí hice mi primera comunión porque nos tenían en una escuela católica, y también hice mi confirmación. Pero desde ese entonces ya no volví a ir a la iglesia.
Entonces ya tenía mis sacramentos de iniciación, pero cuando ya empecé el camino de conversión, no estaba casado con mi esposa. Y el estudiar los padres de la iglesia, que es lo que ellos decían de lo que es la comunión, lo que es el santo sacramento del altar, Sí. me da otra perspectiva de lo que yo creía. Yo creía de que era un símbolo, ¿verdad? Era una representación, una conmemoración. Hay muchísimas maneras de interpretarlo. Para mí es como las personas que dicen yo soy la vid verdadera, como dice Juan capítulo 15. ¿No? Pero no es que Jesucristo era una vid, ¿verdad? Entonces Claro. hay muchísimas cosas de que se entienden que no están completamente literales y se tienen que dar una interpretación. Pero yo me fui dando cuenta de que los padres de la iglesia enseñaban que todo era en el aspecto de la comunión, sí era literal, de que era el mismo cuerpo de aquel Cristo crucificado. Entonces me llamó la atención, me puse en oración, porque no es nomás el entenderlo, creerlo y ya, me puse en oración. Pero cuando el Señor me reveló muchísimas cosas en fe, alcancé a ver su rostro, incluso cuando yo no podía comulgar en exposiciones de hora santa. Alcancé a ver cosas de... Santísimo. Sí, alcancé a ver, dije, Señor, si tú estás aquí, revélate, quiero verte, demuéstrame, o sea, ayúdame, porque no puedo sin ti. Estás en un conflicto. Exacto. Bueno, si te digo, desde que el momento de que yo escuché al Padre Luis Toro, yo dejé de trabajar por casi 9 meses. ¿Veras? Yo dejé de hacer completamente todo, más que aquí en este cuarto y en mi cuarto, estudiando. Era... Queriendo escudriñar para saber. Es que es un shock completo, es un cambio de vida, No, yo te entiendo, porque yo como católico jamás me ha pasado por mi mente cambiarme de religión. Jamás me ha pasado por mi mente para nada cambiarme a mormón, bautista, lo que sea. Yo estoy muy a gusto aquí, y si me pasara algo semejante también va a ser un shock, ¿verdad? Entonces creo que tienes toda la razón. Entonces yo me imagino que fueron muchas horas de estudio, muchos libros que leer, al Padre Toro quizás. No, también, sí, también. Y no solo él, o sea, ya cuando quieres ser un poquito más responsable de tu formación, porque lo primero es que tienes que ver por tu salvación, por ti mismo, antes de querer prenderle la vela a alguien más, tienes que prender la tuya. Claro. Entonces empecé a estudiar mucho, incluso me inscribí en la Universidad de Dallas, como les digo, estudiando ya teología pastoral, queriendo ya graduarme, ya solo me faltan creo como 6 clases de terminar. También me inscribí en la Universidad de Notre Dame, estudiando Cristología, Eclesiología, ahorita Mariología. Próximamente estoy incluso ingresando en la Universidad de Navarra, de España, para sacar un diplomado en ciencias bíblicas, porque ya ahora la Biblia pues la miro como que dice de otro panorama. Vemos como los padres de la iglesia, a la hora de que incluso hacían homilías, hacían una recopilación del Antiguo Testamento y cómo reflejaban el Nuevo Testamento, cómo Cristo es revelado en Moisés, cómo Cristo es revelado en todo lo de José, digamos un ejemplo, todos los patriarcas prácticamente, cómo nuestra Madre Santísima es revelada en Eva, cómo es revelada en Sara, cómo es revelada en lo que es el Arca de la Alianza. Entonces todas esas cosas, el entenderlas ya de esa manera, ya no vemos el Evangelio, ya no lo vemos de una manera cerrada, ¿verdad? Porque normalmente como estamos entrenados como protestantes, capítulo y versículo, o sea, muchísimas veces leemos el capítulo y el versículo que se nos asigna o se nos tiene, aunque tal vez a veces la leemos toda también de corrido, pero sin una intención de sí ver el mensaje teológico que está detrás de ella. Y el descubrir eso, a mí me abrió otro panorama, me gozo, la verdad, ver lo que es la boda de Canaán, ver lo que es mujer, por qué la M mayúscula y no minúscula, Sí. o sea, todas esas cosas para mí fueron bellas, y aparte de eso, de contemplar tantas cosas que la iglesia tiene, también las huellas que ha dejado en la encomendación que tiene el Señor a la hora de ir a fomentar el Evangelio, de que cómo se ve que todas esas basílicas antiguas,
todas las reliquias, todas esas cosas. O sea, para mí son huellas de que la iglesia tomó muy serio el trabajo que se le fue encomendado y como obediencia, ¿verdad? Se manifestó y se puede comprobar. Claro. Es lo mejor. Entonces, por ahí va la cosa en la cosa de la formación, y es como a mí me trae la iglesia. El Santísimo Sacramento del altar para mí fue una experiencia única. Que los hermanos que alcancen a ver este video, yo los exhorto que aquella persona que no puede recibirlo, luche, porque no sabe lo que se está perdiendo en el momento de no recibirlo. En pocas palabras, usted no cierra el pacto con Dios. Usted no entra en esa alianza que Dios tiene prometido de levantar su cuerpo, de resucitarlo el último día. Lo está dejando por un lado, a veces por cualquier cosa, por descuidos, por falta de tiempo o compromiso. Entonces yo los exhorto a que muevan mar, cielo y tierra para poder conseguirlo. Porque no hay cosa que valga más la pena en este mundo que es el sacramento del altar. Mira, y aquí tenemos una cita, si le gusta abrirle, Juan 6, 51, que está hablando y corroborando lo que estás diciendo, Samuel, de cómo nosotros los católicos pues también leemos la Biblia y le hacemos caso, ¿verdad? El 51 dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Ese es el 51. Sí, claro, el pan vivo bajado del cielo, haciendo referencia al maná del Antiguo Testamento. Sí, sí. Lo que tú estabas diciendo, Así la es. conexión Pues yo de tengo, lo del Antiguo al Nuevo Testamento. yo te comparto, tengo muchísimos escritos de los padres de la iglesia, tengo aproximadamente de 20, 25 escritos, de que prácticamente para mí son poemas que ellos escriben a lo que es la Eucaristía, de cómo revelan que es la verdadera sangre y el verdadero cuerpo del Señor. Aparte de que aquí lo estamos escuchando del maestro, del mismo. O sea, el creerle la palabra de Dios ya de una postura católica es de locos. Claro. Es prácticamente saber que ciegamente las palabras que salieron de su propia boca las creemos en fe. Que en fe creemos de que lo que Él dice y lo que Él dijo, lo que Él estableció, lo que Él nos dejó, toda esa gracia a través de su cuerpo, que aunque humanamente es imposible, pero en fe sabemos de que es real. Ahorita que estás hablando de la Eucaristía, Samuel, y eres también ministro de la extraordinario de la Sagrada Comunión, pues estamos viendo ahorita todo el movimiento que hay a causa de la pandemia. ¿Tú qué opinas acerca de eso? ¿Verdad? Tú que has leído a los padres de la iglesia, con qué reverencia hablan de la Eucaristía, del cuerpo, la sangre de Cristo, cómo lo hacían ellos, qué recomendaciones nos daban a nosotros como feligreses para poderla recibir, todas esas cosas sacras. Y ahorita, pues ya ves todo lo que está pasando. ¿Qué opinas tú de todo eso como una persona es protestante? Yo hace mucho he escuchado mucho que decían los protestantes: si ustedes creen que Dios está allí, estuvieran hincados ahí, ¿verdad? Y sabes, en eso tenían algo de razón. Y además la iglesia nos incita a eso, a tomarla de rodillas y en la boca. Pero en este momento no se puede. Como es protestante y como persona ministra de la Eucaristía ahorita, ¿qué nos dices? ¿Qué opinas tú de todo eso? Bueno, yo te puedo dar una opinión personal, aunque todo tiene su porqué, pero mi opinión personal es que no debería de cambiar, de que no deberían de haberse cancelado las misas. Para el siglo XIII, XIV, sucedió en Europa prácticamente algo similar, lo que le llaman la peste negra, que todos, incluso el protestantismo nace casi de fruto de eso, para que se den cuenta la gente de la historia, porque todos los ministros que estaban completamente entregados al servicio mueren, o muchos mueren. Entonces los que no mueren son aquellos que no querían servirle a la gente y son los que quedaron. Entonces eso da la pauta a comportamientos no de acorde, pero o sea,
nunca se cerró la iglesia, nunca hubo una privación de lo que es la conmemoración de la muerte y resurrección del Señor, la presencia real del Señor. Estaban abiertas. Las iglesias estaban abiertas, no se cerraron. Entonces, en mi opinión personal, opino de que no es diferente de aquel momento que el de hoy. Lógico, pero que en aquel entonces quizá la iglesia tenía un poquito más de autoridad sobre, o tenía un poquito más quizás de alianza con el gobierno secular, que ahora. Ahora los gobiernos cierran y pues cierran, tienen leyes más establecidas de esa manera. Y la iglesia de alguna manera, como dice Romanos 7, tenemos que también obedecer a los gobiernos del mundo porque están dispuestos ahí por Dios. Entonces, entiendo de esa manera, pero yo opino que si se hubiera podido mantener alguna manera de estar todo el tiempo abiertas y la gente seguir en la misma, porque si lo creemos en fe, nada sucederá, ¿verdad? El por qué. Ahorita está pasando algo en las misas tradicionales, tridentinas, no sé si ha sido ellas, ahí están abiertas y le dan de rodillas ¿Ha sido una misa tradicional? Normal la he visto por televisión, sí, nunca he podido ver. Me lástima. Ya. Pero sí creo que hay varias aquí en Dallas. Gracias a Dios, en algunos países no lo hay. Y gracias a Dios aquí sí las tenemos, ¿verdad? Esa podría ser una posibilidad para aquellos que creemos que debe de ser haciendo caso y obediencia, ¿no?, a nuestro obispo. Él es el que está mandando ahorita, que debe de ser en la boca. Eso es en la mano eso es lo que te iba a decir, de que nosotros ya prácticamente como católicos por convicción tenemos que saber que el plan pastoral que trae el obispo viene, ¿verdad? De alguna manera el Espíritu Santo lo ha permitido, así como en el libro de Job habla de que Satanás hizo lo que quiso con Job, Dios lo permitió. En ese momento le dio la línea pues para que pudiera hacerlo, ¿verdad? Entonces Dios ha permitido que sucedan las cosas acá y creo que también tienen un propósito, pero creo que tiene un llamado a la conciencia para aquellos de que están demasiado tibios, de que nosotros que lo deseamos, que queremos recibirlo de la manera digna, nos demos cuenta también de que en el momento de que nosotros lo recibamos indignamente o nos entibiemos de lo que nos estamos perdiendo. O sea, acordémonos que no nomás nosotros que estamos de ministros y sabemos qué es lo que trae lo que es el sacramento, somos hijos de Dios, todos. Que los que están en misa son hijos de Dios. Todos los bautizados. Todos los bautizados. Sí. Bueno, en su mayoría los que están en misa son bautizados, por hacer una presunción, ¿no?, por decirlo. Pero creo que nos traía un mensaje. Y ese mensaje, pues, a nosotros que queremos y deseamos el sacramento, es bueno que nos duela también. Claro que sí. Es bueno que nos duela. Celo por es bueno. la Eucaristía. Entonces creo que de todo esto, algo bueno debe de salir. O sea, el compromiso de nosotros como laicos quizás, de incitar a la gente a que ame, que lo presentara el Señor, de quizás ir a verlo de vez en cuando, un poquito más seguido. O sea, hay muchísimas cosas que quizás estamos fallando. Aquí en tu iglesia tienen Santísimo, sí, algún día, todos los días. Los viernes los tienen exposición hasta de 8 de la mañana, que celebra misa, hasta las 3 de la tarde. Y también normalmente el tercero o cuarto jueves, dependiendo del diácono de cada mes, se celebra también hora santa. Oh, okay. A mí me gusta ir a lo que es la Señora del Perpetuo Socorro, aquí en Dallas, ahí por el Lowfield Airport también. Okay. Ahí casi lo tienen todo el día expuesto. Sí. Entonces son cosas de que están dentro de lo que es, y quiero tomarte un poquito, así para ya, antes de terminar, Sí. lo que tú me dices de que si nosotros creyéramos que, porque me han hecho esa pregunta a mí, si nosotros creyéramos que ahí estuviera Dios en nuestra parroquia, en el sagrario, todos los días nosotros allá estuviéramos, en vez de estar viendo La Rosa de Guadalupe en televisión o ver Netflix, ¿sabes qué es lo que deberíamos de estar haciendo? Estuviéramos allá todos, si lo creyéramos, si allá estuviera, ¿verdad? Pero yo discierno un poquito y difiero un poquito de eso, porque también tenemos que saber que en el momento de que nosotros lo recibimos el mismo cuerpo que está allá. Entonces nosotros en nosotros mismos
conservamos el mismo cuerpo que está allá y pasamos a ser sagrarios vivos, custodias vivas del cuerpo del Señor. Entonces por eso yo puedo estar en mi casa sin ningún problema, porque el Señor vive en mí, dice San Pablo en Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces Él está no solo espiritualmente, pero sacramentalmente en mí. Con esto no quiero decir de que no es bueno ir a la hora santa o hora de adoración, contemplación, vigilia de adoración. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no hay que martirizarnos a veces, ¿verdad? Porque pensamos de que no estamos cumpliendo con el Señor de esa manera si no lo estamos haciendo. Es porque no entendemos de que el Señor vive dentro de nosotros. Y es el mismo cuerpo, no lo podemos separar. Es el mismo que está allá, el mismo que está acá. Amén. Yo creo que eso era algo irónico que ellos nos dicen a nosotros, ¿verdad? Porque ellos no creen. Entonces pues, nos dicen, si estuviera ahí, estuvieran todos siempre. Pero bueno, es un dicho de los hermanos protestantes. Samuel, se nos está acabando ya el tiempo. Gracias por tu entrevista aquí. Hemos aprendido mucho y yo pienso que pues aquí tengo otros temas más. Yo imagino que quizás en otra ocasión, ya un poco más a fondo en cada uno de ellos, podríamos hablarlos más extensamente, con más detalle. No sé qué piensas tú. No, claro, estoy abierto. La verdad es que el Señor me ha traído a mí a la iglesia para lo que he aprendido, ¿verdad? Lo transmita. Al contrario, a mí me encantan estas cosas. Lo hice como protestante, mucho más ahora como católico, porque como lo digo yo y lo he dicho dentro de lo que es mi testimonio, soy libre de todas esas cadenas de prejuicios, como te decía, las imágenes y todo eso. Ahorita ya no tienes ningún prejuicio, No, puedes dedicarte ante el no tengo ningún problema, no tengo ningún imágenes, la Virgen, la Madre de Dios. O sea, todo está lo único que a mí me gusta hacer es formar a la persona, para también, porque tú sabes de que dentro de lo que es la formación, y ya he entendido de que es religiosidad popular, que mucha gente hace cosas que no sabe que está haciendo. Sí. Aunque aparentan ser buenas y a veces son malas, aunque aparentan ser malas son buenas. O sea, lo que a mí me gusta hacer es que la gente cuando hace algo tenga el completo conocimiento de lo que está haciendo. Así como, digamos un ejemplo, yo he servido nomás una vez miércoles de ceniza, mi hermano, como ministro extraordinario. El año antepasado, no, porque apenas empezaba yo a formarme siendo católico. Pero ya como católico serví la que es este año que acaba de pasar, antes de la pandemia. Y me dio una lástima tan grande, como que una puñalada me pusieron en el corazón cuando estoy entregando la comunión y un hermano la agarra en la mano y se santigua con ella. Entonces, aunque me enoja, sé que lo hace por ignorancia. Sí. Entonces, creo que el trabajo de nosotros reside ahí, en todos los católicos, esas católicas. Que no saben bien su... Sí, igual la persona que se hinca enfrente de una imagen, la persona que se santigua con el Santísimo, gente de que está siendo servidora de la iglesia, no viendo impedimentos de casarse y no se casa. O sea, todo eso es por una gran ignorancia. Y nosotros tenemos en estos momentos tú estás enfocado en esos católicos ignorantes, digamos, ignoran su fe. Así es. Y cómo deben de ir, de su reverencia ahí en la misa. Así es. Entonces se trata de trabajar para que ellos por lo menos entiendan y de ahí puedan empezar a vivir su fe de una manera de acuerdo a como la iglesia lo pide. Acordémonos que dentro de nosotros tenemos lo que es el Código de Derecho Canónico. Nosotros como laicos tenemos dentro de lo que es la jerarquía, tenemos nuestras obligaciones, nuestros deberes. Claro que sí. Entonces, el querer de Dios es que todo el mundo se salve, dice 1 Timoteo 2:4, y la iglesia nos pide que nosotros como laicos, después del Concilio Vaticano II, que nos comprometamos con la iglesia, y de esa manera pues no le dejemos solo el trabajo a nuestros sacerdotes y a los diáconos, que nosotros mismos también vayamos fomentando a llevarles y presentarles a Cristo de la manera correcta, y ellos puedan empezar a vivir su fe, para que no sean papelitos. Bien, así como dice San Pablo también en Efesios capítulo 4, verso 13 en adelante, para que no sean niños, dice, llevados, dice, por cualquier viento de doctrina. Así es. Entonces, eso es algo muy importante. Es cierto, es bueno que conozcamos nuestra fe para predicarle a los hermanos no católicos, pero por lo menos para poderle darle razón de nuestra fe,
pero creo que hay más necesidad dentro de nuestra iglesia. Dentro de nuestra iglesia nosotros mismos tenemos que cuidarnos. Entonces, el canal que tienes tú, Samuel, en YouTube, Apologética TV, ¿eso se refiere a estos católicos? Sí. ¿O no es una apologética para que los hermanos regresen a casa? Yo lo miro más que todo para nosotros mismos, porque yo creo que por lo menos una gran mayoría de católicos tiene cierta mentalidad protestante. Incluso he visto personas dentro de lo que es renovación carismática que van a buscar efusión y fuego dentro de los protestantes a tratar de ver cómo predican, agarrar todo ese tipo de manifestaciones que se dan acá para venir a entregarlas acá. Entonces, ¿qué sucede? Ese sería otro tema. Ajá. Pero tienes toda la razón, yo también me ha tocado ver ese tipo de cosas. O sea, hay Para muchísimas. conciertos protestantes también, a traer canciones protestantes acá a la iglesia. O sea, si tú miras incluso dentro de los canales de YouTube que son sedevacantistas o antipapas, Oh, yeah. o sea, ahí ¿qué está sucediendo? Ahí necesita hacer una apologética interna. ¿Por qué? Porque ellos están de alguna manera desviando sí lo que es la doctrina, o sea, no están entendiendo nada de lo que están haciendo. Entonces, son prácticamente, como yo a veces les digo, son protestantes infiltrados. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que llevarle a la gente, porque la gente, yo tengo grupos de formación dentro de nuestra parroquia, de que viene y me dice, oh, un hermano me dijo tal cosa, que es hermano protestante. Entonces, todas esas incógnitas tenemos que librar todas esas asperezas con los hermanos dentro de nuestra iglesia. O sea, hay mucho trabajo que hacer dentro Y de en la tu iglesia. canal también pones en la mesa todo este tipo de temas hacia los católicos, para Sí, formarlos de, sí. de alguna manera. Tengo, digamos, un ejemplo ahorita, un video, que son bienvenidos a verlo, que un hermano que es católico está criticando la homilía que da el Papa cuando dice que María se presenta como servidora, no corredentora, sino que servidora. Y empieza a torcer todo lo que el Papa dijo, ¿verdad? A malinterpretar las cosas. O sea, entonces, tengo un video haciendo referencia a ese video del hermano que es católico. Tú estás dando la explicación de lo que realmente el Papa quiso Quiere decir. decir, exactamente. Pero esta persona es Está católico. Es católico, Es católico y lo tiene malinterpretado, Lo tiene lo está malinterpretado. torciendo, así es. Ah, muy bien. Digamos, también tengo, como de la Cena del Señor, tengo un pastor protestante que pongo el video en pequeño y él está hablando de la interpretación que él le da. Y pues lógico, como mi canal es para católicos, yo le estoy diciendo, él cree así, pero nosotros creemos así. Esto no es lo que dice la Biblia, él está queriendo decir lo que ahí no dice. Entonces, para que los católicos vayan viendo, porque yo sé de que dentro de las redes sociales hay un tutti frutti de doctrina, y entonces no se sabe de dónde toman en sí. Entonces yo lo que trato de hacerlo es prácticamente refutar lo que el protestante está diciendo, para que el católico se afirme y se reafirme. Amén. Pues muchas gracias, Samuel, está la verdad todo esto muy interesante. Gracias por el servicio que le estás dando pues, a toda la comunidad católica, ¿verdad? Formación apologética e historia también. Gracias, Samuel. Creo que también tienes una radio, ¿verdad? Soy locutor, sirvo para una radio en línea, se llama Radio Sagrado Corazón de Jesús, aquí en Lancaster también, y estamos ahí pues para la gloria de Dios todos los lunes a las 7 de la tarde. Amén, gloria a Dios. Pues muchas gracias, Samuel, fue un agrado hablar contigo. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Gracias. Y pues quedamos con que en un próximo programa pues ya abundamos más los temas más a profundidad, ya sea de la historia de la iglesia o apologética. Ahí vamos a ver qué. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano Martín. Muchas gracias, Samuel. Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Ya saben, cualquier cosa que me quieran contactar a mí, Martín Narváez 23@gmail.com. Muchas gracias. Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo programa. Gracias. Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias, hermano.